tu pequeño bote está inservible. El grito casi me hace derramar el café, mientras la cara de los tiranos de la Joa se ponía púrpura de rabia. Esa mañana, la paz se hizo añicos cuando un SUV de lujo frenó en mi cabaña junto al lago. Salió de un salto un hombre grande vestido con ropa de diseñador azul marino. El temido presidente de la Joa que aterrorizaba a nuestro vecindario. «Tienes 24 horas para quitar este bote», gritó, clavando su dedo en el desgastado bote de remos de mi abuelo. Sonreí con calma y respondí: «Señor, este lago es propiedad privada mía». Se le cayó la mandíbula, su cara se transformó de rojo brillante a un peligroso tono púrpura. Pensé que podría derrumbarse allí mismo. ¿Que no entendía este dictador hambriento de poder? Sus mezquinas tácticas de intimidación simplemente iniciaron una guerra que no podía ganar. Para el próximo fin de semana, no solo mantendría mi bote, sino que destruiría la preciada fiesta exclusiva de su Joa y expondría años de corrupción que terminarían con su reinado para siempre. ¿Desde dónde estás mirando? Deja un comentario abajo. Nunca esperé convertirme en propietario en uno de los vecindarios más caros de Massachusetts. Y mucho menos ser el dueño de un lago entero. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte, sobre todo cuando se trata de una herencia de un abuelo al que admirabas profundamente. Mi nombre es Mike Lawson, y hasta hace 6 meses, yo era solo un ingeniero de software moderadamente exitoso que vivía en un modesto apartamento en Boston, luchando por poner en marcha mi startup. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Señor Lawson, lamento informarle de que su abuelo, William Lawson, ha fallecido. Dijo el abogado con un tono comprensivo que parecía ensayado, pero genuino. Sin embargo, le ha dejado su cabaña y la propiedad circundante en Pinecrest Estates. Sentí una punzada de dolor. Mi abuelo había sido el héroe de mi infancia. Un hombre tranquilo con un feroz amor por la naturaleza que me enseñó a pescar y a respetar la naturaleza salvaje. No había visitado su cabaña en años, atrapado en la carrera de ratas de la vida de la ciudad, algo que ahora lamentaba profundamente. Los recuerdos volvieron a inundarme. Tardes de verano en el lago, aprendiendo a poner cebo en un anzuelo y escuchando sus historias sobre la conservación y la defensa de lo que es correcto. No era solo mi abuelo, era mi brújula moral, alguien que vivía según sus principios independientemente de la presión. Lo que dijo el abogado a continuación, sin embargo, me dejó sin palabras. Hay algo más, señor Lawson. Su abuelo no era solo el dueño de la cabaña. Según estas escrituras que datan de hace 5 generaciones, su familia es dueña de todo el lago Evergreen que se encuentra en el centro de Pinecrest Estates. Casi se me cae el teléfono. El lago Evergreen era la joya de la corona de uno de los vecindarios más exclusivos de Massachusetts, rodeado de casas multimillonarias y céspedes bien cuidados. ¿Cómo podía mi abuelo, que vivía en una modesta cabaña de madera, ser dueño de algo tan valioso? El abogado explicó que mi bisabuelo había comprado la tierra antes de que el área se desarrollara, y a través de una serie de maniobras legales y servidumbres de conservación, la familia había mantenido la propiedad al tiempo que permitía un acceso público limitado durante décadas. Su abuelo era bastante inflexible en mantener esta información en privado. El abogado continuó: creía que si la gente supiera que era dueño del lago, intentarían comprárselo o presionarlo para que lo desarrollara. Quería que se conservara en su estado natural. Esto sonaba exactamente como mi abuelo, priorizando la conservación sobre las ganancias, la sustancia sobre la apariencia. El abogado luego mencionó algo que más tarde resultaría crucial. Hay una caja fuerte detrás de la estantería en el estudio de su abuelo. Dejó instrucciones de que debe abrirla una vez que se haya instalado. La combinación es su cumpleaños. 2 semanas después, empaqué mis cosas y me dirigí a Pinecrest Estates. Mientras conducía a través de las puertas de hierro de la comunidad, inmediatamente me sentí fuera de lugar. Coches de lujo bordeaban las entradas circulares, conduciendo a casas palaciegas que hacían que la cabaña rústica de mi abuelo pareciera un cobertizo de jardinería en comparación. Sin embargo, mientras me acercaba a la cabaña enclavada entre altos pinos al borde del lago, sentí una sensación de paz que no había sentido en años. La cabaña era exactamente como la recordaba de mi niñez. Paredes de madera oscurecidas por la edad, una pequeña terraza que se extendía sobre el agua con un simple bote atado a ella, y el olor a pino y agua del lago en el aire. Por dentro, la cabaña era una cápsula del tiempo de la vida de mi abuelo.
cañas de pescar montadas en las paredes, estanterías llenas de volúmenes sobre la naturaleza y la conservación, y fotografías enmarcadas de él sosteniendo capturas premiadas, siempre sonriendo, pero liberándolas de nuevo al agua después. Pasé mi mano por la mesa de la cocina desgastada donde habíamos jugado a las cartas durante las tormentas, el viejo sillón de cuero donde me había leído historias y la chimenea de piedra que había calentado incontables noches de invierno. A pesar del polvo y el ligero olor a humedad, se sentía como en casa y muy lejos de lo que mi apartamento de Boston nunca había sido. Esa primera noche, me senté en el muelle con un vaso de whisky. La marca favorita de mi abuelo que encontré en un armario, observando la puesta de sol pintar el lago en tonos ámbar y oro. El llamado de un colimbo resonó a través del agua, inquietante y hermoso, transportándome de vuelta a aquellos veranos de la infancia cuando los días parecían infinitos. Cuando cayó la oscuridad, las luciérnagas comenzaron a danzar entre las colas de gato a lo largo de la orilla. Su suave parpadeo era un marcado contraste con las duras luces de la ciudad a las que me había acostumbrado. Recordé cómo el abuelo me decía que las luciérnagas eran la forma que tenía la naturaleza de recordarnos que, incluso las luces más pequeñas importan en la oscuridad. Sentado allí, casi podía oír su voz grave llevada por la brisa nocturna, instándome a reconectar con lo que realmente importaba en la vida. A la mañana siguiente, descubrí un diario de cuero desgastado escondido entre los libros en el estante. En su interior había observaciones detalladas de los ecosistemas del lago que abarcaban décadas. Mediciones de la calidad del agua, patrones de migración de aves, poblaciones de peces y anomalías climáticas. Mi abuelo no solo había sido un residente, sino que había sido un guardián y científico dedicado, documentando meticulosamente la salud de su amado lago. Los márgenes estaban llenos de notas personales sobre las amenazas de la escorrentía de fertilizantes de las propiedades vecinas y sus silenciosas batallas con los anteriores presidentes de la JOA sobre las mejoras, propuestas que habrían interrumpido el equilibrio natural. Estas páginas revelaron a un hombre aún más íntegro y decidido de lo que había imaginado, un guerrero silencioso por la preservación del medio ambiente en un mundo cada vez más artificial. Mi pacífica vuelta a casa fue efímera. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba de un café en la terraza, admirando la niebla que se elevaba del lago, noté a un grupo de hombres con polos caminando por el perímetro del lago, señalando y tomando notas. Uno de ellos, un hombre alto con cabello plateado y un aire de autoridad, no dejaba de mirar en mi dirección con evidente desaprobación. Poco sabía yo que este era Víctor Harrington, presidente de la Asociación de Propietarios de Pinecrest Estates, y el hombre que pronto se convertiría en mi némesis. Incluso desde la distancia, podía sentir su desdén. La forma en que miraba el viejo bote de mi abuelo, la cabaña que no había sido pintada en años, y la costa natural que contrastaba con los céspedes bien cuidados de las otras propiedades junto al lago. Esa tarde, conocí a mis vecinos, la familia Álvarez, que vivía en la casa más cercana a mi cabaña. Estamos muy contentos de ver que alguien por fin se muda al viejo lugar de Bill. María Álvarez dijo cálidamente, entregándome un plato de galletas caseras. Amábamos a tu abuelo. Él fue el único que se enfrentó a la JOA cuando intentaron obligarnos a quitar el patio de recreo de nuestros hijos porque era visualmente inconsistente con la estética del vecindario. Su esposo Carlos miró a su alrededor con nerviosismo antes de bajar la voz. Solo ten cuidado con Harrington y sus compinches de la JOA. Han estado echando un ojo a esta parte del lago durante años, hablando de construir un elegante puerto deportivo y casa club. Tu abuelo era lo único que se interponía en su camino. María me sirvió una taza de café mientras nos sentábamos en su porche trasero. Víctor Harrington se mudó aquí hace unos 10 años e inmediatamente tomó el control de la JOA, explicó. Es un promotor inmobiliario fracasado que se casó por dinero. La familia de su esposa Ellen es dueña de la mitad de los centros comerciales del condado. Como no pudo triunfar en el mundo real, convirtió Pinecrest en su reino personal. Carlos asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El hombre vive para los juegos de poder. El año pasado, nos multó con $300 porque nuestras luces de Navidad eran excesivamente coloridas. Cuando protestamos, las multas misteriosamente se duplicaron. Curioso sobre mi herencia y la historia de mi abuelo con el vecindario, pasé la noche revisando sus papeles guardados en un viejo cofre marino. Entre licencias de pesca y fotografías familiares, encontré una carpeta etiquetada como «Propiedad del lago», que contenía escrituras, estudios y correspondencia legal, que datan de la década de 1890.
Estaba claro que mi familia había sido dueña de Evergreen Lake durante generaciones, pero mi abuelo había mantenido esta información relativamente en secreto, prefiriendo vivir simplemente y permitir que sus vecinos disfrutaran del lago sin comercializarlo. También descubrí cartas del padre de Victor Harrington de la década de 1970, intentando presionar a mi abuelo para que vendiera el lago. Las negativas educadas pero firmes de mi abuelo fueron recibidas con respuestas cada vez más hostiles. Parecía que la manzana no se había caído lejos del árbol. Recordé las palabras del abogado sobre la caja fuerte y la encontré detrás de la estantería, tal como él la había descrito. Usando mi cumpleaños como combinación, la abrí para encontrar más documentos. La escritura original del lago, un testamento detallado que especificaba que el lago nunca debía ser desarrollado comercialmente, y una carta personal dirigida a mí. Querido Mike, comenzaba con la letra familiar de mi abuelo. Si estás leyendo esto, ya no estoy, y has heredado no solo una cabaña, sino una responsabilidad. Este lago ha estado en nuestra familia por generaciones, no como una posesión para explotar, sino como un legado para proteger. Habrá gente que querrá cambiarlo, urbanizarlo, lucrarse de él. Intentarán presionarte, quizás incluso intimidarte. Mantente firme. ¿Recuerdas lo que te enseñé? La naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la naturaleza. PD. Revisa el cajón inferior de mi escritorio para obtener información sobre Victor Harrington. El conocimiento es poder. En el cajón del escritorio, encontré una carpeta gruesa etiquetada como Harrington, que contenía recortes de periódicos sobre proyectos de desarrollo fallidos, demandas de inversores que alegaban fraude y notas de mi abuelo sobre varias confrontaciones a lo largo de los años. La adición más reciente era un folleto de algo llamado Evergreen Marina and Yacht Club, con una representación arquitectónica que mostraba un desarrollo masivo que se extendía hasta la ubicación exacta de la cabaña de mi abuelo. La fecha del folleto era de hace 3 meses, cuando mi abuelo aún estaba vivo. Habían estado planeando esto durante algún tiempo, aparentemente confiados en que, una vez que mi abuelo falleciera, no habría nada que los detuviera. La noche siguiente, asistí a mi primera reunión de la JOA, celebrada en el Community Clubhouse, un edificio de estilo colonial con columnas pretenciosas y una bandera estadounidense de gran tamaño. Me deslicé en un asiento en la parte de atrás, tratando de permanecer discreto, pero podía sentir miradas curiosas sobre mí. Victor Harrington, de pie en el podio con un blazer azul marino con botones dorados, miró en mi dirección antes de dirigirse a la sala de unos 50 propietarios. Como todos ustedes saben, hemos estado trabajando en nuestro proyecto de mejora junto al lago durante el último año, anunció, con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Me complace informar que hemos asegurado la aprobación preliminar para la construcción de un Marina and Water Sports Club de última generación que aumentará todos los valores de nuestras propiedades en al menos un 15%. Hizo clic en un control remoto, y una elegante representación digital apareció en la pantalla detrás de él. Una estructura masiva que se extendía hacia el lago, con muelles para botes, un restaurante y lo que parecía ser un área de playa solo para miembros. La ubicación propuesta, directamente adyacente a la cabaña de mi abuelo, ahora mi cabaña. Ya hemos cobrado depósitos para los primeros 20 muelles para botes premium, continuó Víctor con orgullo, y tenemos compromisos de varios minoristas de alta gama para abrir boutiques junto al lago. La construcción está programada para comenzar el próximo mes, una vez que se aprueben los permisos finales. La audiencia aplaudió cortésmente, aunque noté que no todos parecían entusiasmados. Algunos residentes mayores intercambiaron miradas preocupadas, y una mujer le susurró algo a su esposo mientras miraba en mi dirección. Mi corazón se aceleró mientras levantaba la mano. Víctor me ignoró al principio, continuando detallando el impacto ambiental mínimo y las comodidades exclusivas, hasta que un anciano que luego conocería como Frank Johnson, un juez jubilado, gritó: Víctor, el nuevo residente tiene una pregunta. Con evidente renuencia, Víctor me reconoció. Tengo curiosidad sobre la propiedad del lago, pregunté con inocencia. ¿Ha asegurado la JOA los permisos necesarios del propietario real para este desarrollo? La sala quedó en silencio, y la sonrisa ensayada de Víctor vaciló momentáneamente. El lago es propiedad de la comunidad, administrado por la JOA en nombre de todos los residentes, respondió con desdén. Tenemos todos los permisos necesarios en trámite. Ahora, pasemos a la propuesta del jardín comunitario.
¿Pero tiene documentación que demuestre la propiedad de la Joa? Insistí. La cara de Víctor se enrojeció un poco. Es de conocimiento común que el lago es parte de la propiedad comunal. Esto se ha establecido durante décadas. Terminó rápidamente la reunión antes de que pudiera hacer más preguntas, pero no antes de que notara que varios propietarios me miraban con un nuevo interés. Cuando me iba, una mujer de unos 60 años con una raya plateada y ojos amables se acercó a mí. Soy Eleanor Williams, dijo en voz baja. He vivido aquí durante 30 años y fui buena amiga de tu abuelo. Él estaría contento de que hicieras estas preguntas. Ella miró a su alrededor con cautela antes de seguir. Hay un grupo de nosotros, los propietarios originales, que hemos estado preocupados por lo que Víctor le está haciendo a nuestra comunidad. Nos reunimos los martes por la noche en mi casa, en el número 47 de Cedar Lane. Por favor, únanse a nosotros si pueden. Le di las gracias y caminé hacia la salida, consciente de la mirada de Víctor siguiendo mi movimiento. De pie en el estacionamiento había un hombre más joven, con un traje caro, en profunda conversación con la esposa de Víctor, Ellen. Ella me señaló y el hombre me estudió con calculado interés antes de asentir y tomar una nota en su teléfono. Algo sobre su comportamiento, tal vez la confianza depredadora o la forma en que parecía evaluarme como un obstáculo en lugar de una persona, me envió un escalofrío por la columna vertebral. Más tarde, aprendería que este era Jason Morris, el abogado personal de Víctor, y el artífice detrás de gran parte de las cuestionables maniobras legales que habían permitido a la Joa acumular gradualmente más poder del que le correspondía. Cuando la gente salió, Frank Johnson se acercó a mí, extendiendo su mano. El nieto de Bill Lawson, ¿verdad? He estado esperando a que alguien cuestione la autoridad de Harrington durante años. Pero ten cuidado, no se toma la oposición a la ligera. Me dio una tarjeta de visita. Mi sobrina es abogada y está especializada en derecho inmobiliario. Tal vez quieras llamarla. Al día siguiente, me reuní con Olivia Chen en una cafetería de la ciudad. Tenía aproximadamente mi edad, con ojos penetrantes y un comportamiento sensato que inmediatamente me tranquilizó. Así que me está diciendo que su familia ha sido dueña del lago Evergreen durante 5 generaciones. ¿Y la Joa está planeando construir sobre él sin su permiso? Preguntó, revisando los documentos que había traído. Esto es fascinante, Mike. La Joa ha estado operando bajo la suposición de que controlan el lago durante tanto tiempo que nadie lo ha cuestionado. Legalmente, usted tiene todo el derecho a negar sus planes de desarrollo. Olivia examinó los documentos más detenidamente. Estos son sólidos. La compra del terreno por parte de su tatarabuelo es anterior al desarrollo de Pinecrest Estates por décadas. La Joa se formó en la década de 1950, mucho después de que su familia estableciera la propiedad. El hecho de que su abuelo permitiera el uso recreativo del lago no disminuye en absoluto sus derechos de propiedad. De hecho, tuvo cuidado de registrar carteles de propiedad privada y reclamos regulares de propiedad para evitar cualquier reclamo de posesión adversa. Me aconsejó que mantuviera mi propiedad en silencio por ahora, mientras reuníamos más información sobre las actividades de la Joa. Víctor Harrington tiene la reputación de usar la Joa como su cortijo personal, explicó. Se sabe que se dirige a los propietarios que se oponen a él con la aplicación selectiva de las regulaciones de la Joa hasta que se alinean o se mudan. ¿Mi consejo? Documente todo. Consiga cámaras de seguridad, y no revele toda su estrategia hasta que estemos listos para hacer un movimiento. Su advertencia resultó ser profética. A la mañana siguiente, encontré un aviso de infracción pegado con cinta adhesiva en mi puerta. El césped excede la altura máxima permitida de 4 pulgadas. Multa, $100. Miré mi pequeño parche de hierba, que ciertamente no era más alto que el de nadie más en el vecindario. Más tarde ese día, apareció un segundo aviso. Embarcación no autorizada, amarrada a la orilla del lago. Multa, $250. Este era el bote de mi abuelo, que había estado atado al mismo muelle durante más de 30 años. Fotografié ambos avisos y la supuesta hierba y bote infractores, luego se los envié a Olivia. Mientras tomaba las fotos, noté una camioneta negra con ventanas polarizadas estacionada al otro lado de la calle. El conductor estaba observando mi cabaña con binoculares, ni siquiera tratando de ser discreto. Cuando apunté mi cámara en su dirección,
el vehículo arrancó y se alejó lentamente, como dejando claro que no se iban de verdad. Esto era intimidación, pura y simple, y removió algo profundo en mi interior. La misma resolución obstinada que había visto en mi abuelo, cada vez que se enfrentaba a la oposición a sus principios. Esa tarde, finalmente recordé la caja fuerte que el abogado había mencionado antes. Después de mover la estantería a un lado, encontré una vieja caja fuerte de pared con un simple dial de combinación. Introduje mi fecha de nacimiento, el 17 de septiembre, y oí un clic satisfactorio. Dentro había más escrituras de propiedad, fotografías del lago que datan de principios del siglo XIX, y un sobresellado dirigido a mí con la letra familiar de mi abuelo. La carta dentro estaba fechada hace apenas 3 meses, lo que sugiere que él sabía que su tiempo se acortaba. Mi querido Michael, comenzaba. Si estás leyendo esto, ya me he ido, y has heredado no solo una cabaña, sino una responsabilidad. El lago Evergreen es más que una propiedad. Es un legado de conservación en un mundo demasiado ansioso por destruir la belleza natural por lucro. Han estado tratando de tomarlo durante años, y ahora la lucha es tuya. En el cajón inferior de mi escritorio, encontrarás todo lo que necesitas para entender a qué nos enfrentamos. Siento sobrecargarte con esta batalla, pero te he visto crecer hasta convertirte en alguien que entiende lo que realmente importa. Confío en que tomarás las decisiones correctas. Recuerda, a veces mantener tu posición es el mayor servicio que puedes ofrecer al mundo. En lugar de enojarme, decidí ser estratégico. Tomé fotos de al menos una docena de otras propiedades con hierba de la misma altura que la mía, y varias con botes, motos acuáticas, e incluso un trampolín flotante en el lago. Envié estas fotos de vuelta a la oficina de la JOA, junto con una nota cortés. Estaré feliz de cumplir cuando las reglas se apliquen por igual para todos los residentes. Aún no impugné las multas. Simplemente las pagué, sabiendo que este aparente cumplimiento confundiría a Víctor más que el desafío. Era una estrategia que mi abuelo me había enseñado durante nuestras partidas de ajedrez. A veces, aparentar retirarse es la mejor manera de preparar tu próximo movimiento. Mi estrategia funcionó. Unos días después, me encontré con Greg Parker, el administrador de propiedades de la JOA, inspeccionando mi buzón, que aparentemente era 2 pulgadas más alto que el reglamento. A diferencia de Víctor, Greg parecía incómodo con sus deberes de cumplimiento. Mira, solo estoy haciendo mi trabajo, dijo disculpándose. Harrington me ha dicho específicamente que encuentre infracciones en tu propiedad. ¿Por qué me apuntaría específicamente a mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Greg miró a su alrededor nerviosamente. Tu cabaña se encuentra en el lugar exacto donde quieren construir la entrada de la marina. Los planes han estado en marcha durante años, pero tu abuelo siempre se negó a vender. Harrington pensó que después de que tu abuelo falleciera, la propiedad saldría al mercado. Pero entonces apareciste tú. Bajó aún más la voz. Entre nosotros, Harrington ya ha cobrado depósitos de varios residentes para amarres de barcos premium en la nueva marina. Si esto no sucede, está en problemas. ¿Problemas financieros?, pregunté. Greg asintió. Está apalancado hasta la empuñadura. La marina no se trata solo de valores de propiedad, es su salvación personal. Tiene inversores respirándole en el cuello. Se enderezó de repente, notando que un coche se acercaba. Necesito irme. Ya he dicho demasiado. Pero ten cuidado. Harrington juega sucio cuando está acorralado. Esa noche, mientras instalaba cámaras de seguridad alrededor de mi cabaña, una precaución que Olivia había sugerido, recibí una llamada de Frank Johnson. Mike, necesitas saber que la JOA acaba de aprobar una resolución de emergencia declarando tu bote un peligro ambiental debido a una posible fuga de combustible. Han contratado a una compañía de remolque para retirarlo mañana por la mañana a las 9. Vienen tras tu bote para establecer el control sobre el lago. Pasé la noche elaborando estrategias con Olivia y Frank. Por la mañana, estábamos preparados. A las 9 en punto, Víctor llegó con Greg, 2 miembros de la junta directiva de la JOA y un camión de los servicios de Lake Towing. Una pequeña multitud de vecinos curiosos se había reunido para observar la confrontación. Víctor se pavoneó hacia mí, con un portapapeles en la mano. Señor Lawson, según la sección 73 de las regulaciones de la JOA,
Retiraremos esta embarcación no autorizada y peligrosa de las aguas de la comunidad. Sonreí amablemente. ¿Puedo ver la documentación legal que los autoriza a retirar propiedad privada de un terreno privado? Víctor me acercó el portapapeles. Esta es una resolución oficial de la JOA aprobada por la Junta, que declara que esta embarcación viola las normas de la comunidad. Interesante, dije, examinando el papel. Pero me temo que una resolución de la JOA no anula los derechos de propiedad. Este bote es mío y está amarrado en mi propiedad. Víctor se rió con sorna. El lago es propiedad de la comunidad, administrado por la JOA. Fue entonces cuando presenté una copia certificada de un acuerdo de uso del suelo. Todavía no la escritura de propiedad completa, solo lo suficiente para establecer el derecho histórico de mi familia a usar el lago. Este documento, certificado por la Oficina del Registro del Condado, establece el derecho de mi familia a mantener un bote en esta ubicación, que data de 1923. Mi abogado aconseja que cualquier intento de retirar esta embarcación constituiría allanamiento y robo. Olivia dio un paso adelante, con la tarjeta de presentación extendida al conductor de la compañía de remolque. Como el señor abogado de Lawson, debo informarle de que su compañía sería responsable por los daños si procede sin la debida autorización legal. El conductor, claramente no le pagaban lo suficiente como para involucrarse en una disputa de propiedad. Rápidamente se negó a continuar con el trabajo, para gran furia visible de Víctor. Esto es una extralimitación, Víctor East, con el rostro enrojecido por la ira. No tienes idea de con quién te enfrentas. Ellen Harrington, la esposa de Víctor y vicepresidenta de la JOA, colocó una mano cuidada en el brazo de su esposo. Tal vez deberíamos discutir esto civilizadamente, sugirió, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Señor Lawson, ¿nos acompañaría a tomar un café y revisar la situación? En el café de la comunidad, Ellen adoptó un enfoque más diplomático que su marido. Mike, todos queremos lo mejor para Pinecrest Estates. El proyecto Marina aumentaría el valor de la propiedad de todos, incluido el suyo. ¿Ha pensado en vender la cabaña? Podríamos ofrecer un precio muy generoso, digamos el doble de su valor tasado. Decliné cortésmente, explicando que la cabaña tenía un valor sentimental para mí. Lo que Ellen reveló inadvertidamente, sin embargo, fue más valioso que cualquier oferta. Víctor ya ha conseguido inversores para el proyecto Marina. Los contratos fueron firmados y la construcción está programada para comenzar el mes que viene. Esto confirmó lo que Greg me había dicho. Víctor tenía obligaciones financieras que dependían de este proyecto. Cuando nos íbamos, Ellen me tocó el brazo. Mi esposo puede ser intenso cuando se trata de los intereses de la comunidad, pero créame, es mejor trabajar con nosotros que contra nosotros. Había algo en su tono, no del todo una amenaza, pero cerca, que sugería que era más que solo la compañera refinada de Víctor. Ella tenía su propia participación en este asunto. Durante las siguientes semanas, seguí recibiendo avisos de infracción por problemas cada vez más triviales. Diseño de campanilla de viento no aprobado, altura excesiva del comedero para pájaros, color del buzón no conforme. Documenté cada uno, pagué las multas sin quejarme y continué mi silenciosa investigación. A través de solicitudes de registros públicos y con la ayuda de Olivia, descubrí que Víctor había solicitado permisos de construcción sin proporcionar prueba de propiedad del lago. Olivia me ayudó a presentar una objeción formal ante el Departamento de Planificación Urbana, deteniendo temporalmente el proceso de permiso. Durante este tiempo, también llegué a conocer mejor a mis vecinos. Muchos de ellos compartieron historias sobre el liderazgo tiránico de Víctor. La pareja de ancianos obligada a retirar un jardín conmemorativo para su hijo fallecido porque no coincidía con la estética de la comunidad. La madre soltera fue multada por tener un aro de baloncesto que era una pulgada demasiado alto. El maestro jubilado, acosado por pintar su puerta principal de azul marino en lugar del verde bosque aprobado. Lo que me impactó fue lo resignados que todos parecían, como si el poder de Víctor fuera absoluto e incuestionable. La verdadera sorpresa llegó cuando recibí una llamada de una importante empresa de desarrollo inmobiliario, ofreciéndome $12 millones por la cabaña y cualquier terreno que pudiera poseer en la zona. Aunque mi startup tenía dificultades financieras, y esta cantidad de dinero habría resuelto todos mis problemas, me negué. Recordé la dedicación de mi abuelo a preservar el lago en su estado natural y sentí la responsabilidad de honrar su legado.
Además, la vaga referencia de la persona que llamó a cualquier terreno que pudieras poseer sugería que no estaban del todo seguros de la propiedad del lago. Otra indicación de que Víctor estaba operando sobre suposiciones en lugar de hechos. Estaba instalando la última de mis cámaras de seguridad cuando Frank llamó de nuevo con su voz urgente. Mike, la JOA acaba de aprobar una nueva regulación de emergencia. Todas las actividades recreativas personales en el lago están prohibidas con efecto inmediato. Y Víctor ha anunciado su gran fiesta anual de pesca de verano para miembros VIP y socios comerciales este sábado. En tu lago. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Víctor se había excedido. Me enteré de que estaba vendiendo entradas para la fiesta de pesca por $500 cada una, comercializándola como una oportunidad de establecer contactos con posibles inversores para el proyecto Marina. La fiesta incluiría escenarios, carpas y un bar instalado a lo largo de la costa, todo en terrenos que me pertenecían. Esa noche, Greg Parker llamó a mi puerta, con un aspecto nervioso. No debería estar aquí, dijo, mirando por encima del hombro. Pero necesitas saber algo. Víctor ha estado falsificando los registros financieros de la JOA. Está utilizando fondos de la comunidad para cubrir gastos personales y lo ha estado haciendo durante años. Ha puesto mi firma en documentos que nunca vi, haciéndome cómplice de su fraude. Greg me entregó una unidad flash. Esto tiene copias de los libros reales versus los presentados a la Junta. He terminado de ser su chivo expiatorio. Trabajando con Olivia, envié un aviso formal a la oficina de Víctor informándole de que la fiesta constituiría una invasión de propiedad privada. Pero deliberadamente lo envié a una dirección incorrecta, asegurándome de que no llegaría hasta después del evento. También me puse en contacto con la reportera local Jessica Reed, que había investigado previamente prácticas financieras cuestionables en otras JOA, y la invité a cubrir el evento. Este es el momento perfecto, dijo Jessica cuando nos reunimos. He estado tratando de conseguir algo sobre Harrington durante años, pero es cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Pero si está organizando un evento en propiedad privada sin permiso, alegando que es propiedad de la comunidad, esa es una historia que puedo seguir. Llegó el día de la fiesta de pesca, y observé desde mi cabaña mientras el equipo de Víctor instalaba elaboradas carpas, un escenario e incluso liberaba peces comprados en la tienda en el lago para asegurar que los invitados tuvieran capturas exitosas. Coches de lujo comenzaron a llegar alrededor del mediodía, dejando a hombres con costosos equipos de pesca y mujeres con ropa de diseñador para exteriores. Todos ansiosos por participar en el evento del año. Cuando Víctor subió al escenario para dar la bienvenida a sus invitados y comenzó a presentar su visión para nuestro lago y el proyecto Marina multimillonario, salí tranquilamente de mi cabaña, sosteniendo una pila de documentos y un megáfono. Era hora de que el mundo supiera quién era realmente el dueño del lago Evergreen. Me acerqué a la reunión con Jessica Reed y su camarógrafo siguiéndome de cerca. Víctor parecía nervioso por mi aparición, pero trató de mantener la compostura. Damas y caballeros, dije, aprovechando una pausa en el discurso de Víctor. Me gustaría darles la bienvenida a todos a mi propiedad. La multitud se giró para mirarme con confusión. Permítame presentarme. Soy Mike Lawson, el propietario legal del lago Evergreen, como lo establecen estas escrituras de propiedad certificadas que datan de 5 generaciones. Levanté la documentación oficial, completa con el sello del registrador del condado. Si bien aprecio su entusiasmo por la pesca, debo informarles de que este evento no ha sido autorizado por el propietario, o sea, yo. Víctor corrió hacia mí, intentando agarrar el megáfono. Está mintiendo. El lago es propiedad de la comunidad. Su cara se había puesto de un alarmante tono rojo. Olivia dio un paso al frente, su voz calmada pero autoritaria. Como abogado de Lawson, puedo verificar la autenticidad de estos documentos. La familia Lawson ha sido dueña del lago Evergreen desde 1892, y esa propiedad nunca se ha transferido a la JOA ni a ninguna otra entidad. Frank Johnson, respetado por muchos en la comunidad, me respaldó explicando la historia del lago y cómo mi familia había permitido el uso recreativo mientras lo protegía del desarrollo comercial. Bill Lawson, el abuelo de Mike, fue administrador de este lago durante décadas, manteniéndolo para el disfrute de todos y previniendo la explotación. Los invitados VIP comenzaron a murmurar entre ellos, algunos parecían avergonzados y otros enojados con Víctor. Continué,
No tengo ninguna objeción a que los residentes disfruten de este lago con respeto. A lo que me opongo es a que alguien se beneficie de mi propiedad sin permiso y planee destruir su belleza natural, para su beneficio personal. Una distinguida anciana con un costoso traje de lino dio un paso adelante. La reconocí como la senadora estatal que había aparecido de forma destacada en los materiales promocionales de Víctor. Señor Harrington nos aseguró que todos los asuntos legales relacionados con el desarrollo del lago habían sido resueltos, dijo. Su voz resonaba a través de la ahora silenciosa reunión. Él me dijo específicamente que la familia Lawson había renunciado a todos los derechos sobre esta propiedad en la década de 1970. Ella se volvió hacia Víctor con una mirada fulminante. No aprecio que me engañen, sobre todo por una oportunidad fotográfica que podría dañar mi reputación. Varios otros invitados influyentes comenzaron a distanciarse de Víctor. El decano de la universidad cercana, a quien se le había prometido una oportunidad de nombramiento para el Centro de Investigación de la Marina, sacudió la cabeza y discutió. Este es exactamente el tipo de controversia sobre el desarrollo sobre la que te advertí cuando hablamos, Víctor. Lo dijo lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. Pregunté explícitamente si había alguna disputa de propiedad y me aseguraste que todo estaba perfectamente claro. El socio comercial de Víctor, Thomas Reynolds, quien supe que había invertido $300,000 en el proyecto Marina, estaba revisando frenéticamente su teléfono, probablemente contactando a su abogado. La expresión de pánico en su rostro sugería que se daba cuenta de que su inversión podría perderse por completo. Agarró a Víctor del brazo y lo apartó. Sus acalorados susurros eran claramente visibles incluso desde la distancia. Los invitados comenzaron a marcharse, algunos exigiendo reembolsos por sus boletos. Víctor intentó salvar la situación ofreciéndose en voz alta a comprarme el lago en el acto. Pero me negué públicamente. Este lago no está en venta. Es un legado que será protegido para las futuras generaciones. Ellen trató de alejar a Víctor del evento que se desintegraba rápidamente, pero él había perdido toda la compostura. ¿Crees que has ganado? Te voy a enterrar. Nadie se cruza con Víctor Harrington y se sale con la suya. Todo esto fue capturado por la cámara de Jessica. Me dirigí a la multitud restante. Actualmente están invadiendo una propiedad privada. Les pido respetuosamente que desocupen las instalaciones en un plazo de 30 minutos. De nuevo, no tengo ningún problema con que los residentes usen el lago de manera responsable, pero no puedo permitir que aquellos que abusan de su poder controlen mi propiedad. Cuando la multitud se dispersó, varios residentes se acercaron a mí en privado, agradeciéndome por enfrentarme a Víctor y expresando alivio de que el proyecto Marina no siguiera adelante. Muchos admitieron que habían tenido miedo de expresar su oposición, temiendo represalias a través de multas excesivas de la JOA u ostracismo social. Víctor me confrontó por última vez. Su rostro enrojecido por la ira. ¿Crees que has ganado? La JOA todavía tiene formas de hacer que te sea imposible vivir aquí. Esto es solo el comienzo. Sonreí con calma. Casualmente, estaba pensando lo mismo. Y me he preparado para la fase 2. Las secuelas del fiasco de la fiesta de pesca fueron rápidas. Víctor convocó una reunión de emergencia de la JOA para abordar el problema con Mike Lawson. La JOA aprobó una serie de nuevas regulaciones que claramente apuntaban a mi cabaña: restricciones en la altura de los árboles, prohibición de estacionamiento nocturno y tarifas especiales aumentadas de la JOA para las propiedades frente al lago. Asistí a la reunión acompañado por Olivia, Jessica y, para sorpresa de todos, un investigador de la autoridad fiscal y del Departamento Local de Supervisión Financiera. A diferencia de la fiesta de pesca, este fue un asunto sombrío sin risas ni entretenimiento, solo el negocio serio del cumplimiento de la ley. Hablé en un tono profesional sin una pizca de satisfacción ni sarcasmo. Esto no es nada personal. Se trata de integridad y responsabilidad comunitaria. Luego presenté los resultados de nuestra investigación financiera. Víctor había estado usando fondos de la JOA para gastos personales, sin informar de estos ingresos a las autoridades fiscales y empleando empresas fantasma para consultoría que canalizaban dinero del presupuesto de la JOA a su bolsillo. Greg Parker se levantó como testigo. Su rostro mostraba la amargura de alguien que había confiado en Víctor solo para ser usado y traicionado. Proporcionó documentación detallada de cómo Víctor había estado dirigiendo la JOA como si fuera su reino personal.
Durante años, creí que estaba ayudando a mantener una hermosa comunidad. Dijo Greg, con la voz temblando ligeramente. En cambio, sin saberlo, estaba participando en un plan para enriquecer a un hombre a expensas de todos los demás. Reproduje una grabación de vídeo de mis cámaras de seguridad, que mostraba a Víctor admitiendo a Ellen que había manipulado los libros y se había embolsado dinero de proyectos anteriores de la JOA. Además, había evidencia de que Víctor había sobornado a un funcionario de planificación local para acelerar las aprobaciones para el proyecto de la Marina. La verdadera sorpresa llegó cuando Ellen, para asombro de todos, se levantó y confirmó todas las acusaciones. Admitió saber acerca de algunas de las irregularidades, pero había tenido miedo de hablar, expresando arrepentimiento por haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Ellen reveló que Víctor tenía importantes deudas personales y estaba usando dinero de la JOA para cubrirlas. La Marina no se trataba solo de aumentar los valores de las propiedades, confesó. Se trataba de salvarnos de la ruina financiera. Víctor ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, tratando de mantener la imagen del éxito mientras todo se derrumbaba tras bambalinas. Víctor intentó huir de la reunión, pero fue bloqueado en la puerta. El investigador fiscal anunció que estaban iniciando una investigación oficial sobre Víctor y las actividades financieras de la JOA. Frank propuso una votación inmediata para destituir a Víctor de su cargo como presidente de la JOA. La votación fue unánime. Víctor y Ellen se vieron obligados a renunciar y Frank fue elegido presidente interino. Propuse un nuevo acuerdo con la JOA reformada. Permitiría a los residentes continuar usando el lago para actividades recreativas no comerciales, siempre y cuando la JOA operara de manera transparente y justa. Cuando Víctor se fue, sus ojos habían cambiado, ya no estaban enojados ni desafiantes, sino vacíos, como los de alguien que lo había perdido todo. Pero sabía que a personas como Víctor no les resulta fácil aceptar la derrota. De hecho, 3 días después, recibí noticias de que Víctor había contratado a un abogado prominente y se estaba preparando para una batalla final. La batalla legal fue de corta duración, con evidencia abrumadora y testimonio de testigos. La demanda de Víctor contra mí por difamación e interferencia comercial fue rápidamente desestimada. Enfrentando múltiples cargos de fraude fiscal, malversación de fondos de la JOA y soborno, Víctor se vio obligado a vender su casa para pagar las sanciones legales y las deudas. Ellen solicitó el divorcio después de darse cuenta de la magnitud del engaño de Víctor, no solo hacia la comunidad, sino también hacia ella. En una conversación privada semanas después, me lo confió. Me casé con Víctor porque pensé que era ambicioso y motivado. No me di cuenta hasta demasiado tarde de que su ambición no tenía límites éticos. Gracias por ayudarme a ver la verdad, aunque no fuera esa tu intención. Parecía genuinamente arrepentida. Una persona diferente de la mujer pulida y ligeramente amenazante que había conocido por primera vez. Greg encontró un nuevo trabajo administrando una asociación de propiedades legítima y me envió una carta, agradeciéndome por brindarle la oportunidad de enmendarse. Trabajando para Víctor, gradualmente perdí de vista el bien y el mal, escribió. Sucedió tan lentamente que apenas lo noté hasta que estuve demasiado metido. Tu coraje me recordó que nunca es demasiado tarde para elegir la integridad. Ellen comenzó una nueva vida, trabajando como voluntaria para los esfuerzos de conservación ambiental. Pasé años ayudando a Víctor a destruir hermosos lugares por lucro. Ella me dijo, cuando me la encontré en una reunión local de conservación, que ahora quiero pasar años protegiéndolos en su lugar. 6 meses más tarde, me encontré con Víctor en una cafetería en otra ciudad. Parecía mucho mayor. Toda su anterior arrogancia confiada había desaparecido. En lugar de sentirme vengativo, sentí una punzada de lástima. Víctor reconoció, lo he perdido todo. Mi carrera, mi reputación, mi familia, ¿estás satisfecho ahora? Simplemente respondí, nunca se trató de satisfacción. Se trataba de hacer lo correcto. Sabes, tu abuelo también rechazó las ofertas de mi padre, dijo Víctor después de un largo silencio. Crecí escuchando cuán terco y tonto era por interponerse en el camino del progreso. Mi padre me enseñó que el poder y el dinero eran lo único que importaba en este mundo. Le creí. Por un momento, vi vulnerabilidad en el hombre que había parecido tan villano. Demasiado tarde para cambiar, murmuró, levantándose para irse. Algunas personas aprendieron las lecciones correctas de sus padres.
Supongo que yo no fui uno de ellos. De vuelta en Pinecrest Estates, Frank dirigió la nueva JOA con transparencia e imparcialidad. Me uní a la junta como asesor en asuntos del lago. Redactamos un acuerdo formal que permitía a los residentes usar el lago bajo condiciones que protegieran el medio ambiente y previnieran la comercialización. Cumplí el deseo de mi abuelo al convertir parte de la costa en una pequeña reserva natural abierta al público. Olivia me ayudó a crear un fideicomiso para asegurar que el lago estuviera protegido para las futuras generaciones. La familia Álvarez organizó una gran celebración de barbacoa por lo que llamaron la liberación de la dictadura de la JOA. Renové la cabaña al estilo de mi abuelo, ampliando la terraza para albergar reuniones comunitarias. Donde una vez me había sentido aislado como el forastero del vecindario, ahora me encontré en el centro de una comunidad que valoraba la conservación y la equidad por encima de las ostentosas demostraciones de riqueza. Niños a los que nunca se les había permitido nadar en el lago ahora pasaban las tardes de verano chapoteando en sus aguas. Residentes ancianos traían sillas plegables para sentarse junto a la orilla, leyendo o simplemente disfrutando del entorno tranquilo. Olivia y yo nos acercamos más, administrando juntos el fideicomiso del lago. Lo que había comenzado como una relación profesional evolucionó hacia algo más significativo. «Sabes», dijo una noche, mientras estábamos sentados en la terraza viendo la puesta de sol. «Cuando entraste por primera vez a mi oficina con este caso, pensé que eras solo otro heredero buscando sacar provecho de una herencia. Nunca he sido más feliz de estar equivocada. Un día encontré una vieja carta de mi abuelo escondida en una caja de pesca que no había abierto antes. Querido Mike, decía, el lago no es solo agua en la tierra. Es una responsabilidad con la naturaleza y la comunidad. Confío en que entenderás eso cuando llegue el momento. Siempre habrá personas que vean la belleza y la maravilla solo en términos de signos de dólar. No te enojes con ellos, tenles lástima. Se están perdiendo el verdadero valor de la vida. Defender lo que es correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Estoy orgulloso de ti, hijo. Siempre lo he estado. La startup con la que había estado luchando en Boston encontró un éxito inesperado después de que la reubicara en una pequeña oficina en la ciudad. Estar lejos de la olla a presión de la escena tecnológica me dio perspectiva, permitiéndome reenfocar la compañía en tecnología sostenible que realmente ayudaba a las personas en lugar de solo perseguir las palabras de moda de los inversores. Resultó que los alrededores tranquilos del lago eran más propicios para la innovación genuina que el ritmo frenético de la ciudad. Esta mañana, me senté en la cubierta de mi bote con una taza de café, mirando hacia el lago tranquilo. Hace un año, en este mismo lugar, Víctor había amenazado con que quitaran mi bote en 24 horas. Ahora, los niños estaban practicando kayak, las familias haciendo picnic en la orilla y la naturaleza estaba protegida tal como mi abuelo había deseado. A veces, para enfrentarse a un matón, no necesitas rebajarte a su nivel. Solo necesitas saber lo que verdaderamente te pertenece y mantenerte firme en protegerlo hasta el final. Mientras la niebla de la mañana se elevaba del agua y los primeros rayos de sol se filtraban a través de los pinos, pensaba en las lecciones del año pasado. Había heredado algo más que propiedad. Había heredado los valores de mi abuelo, su conexión con este lugar y su comprensión de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni metros cuadrados. Se mide en la risa de los niños jugando al salto libre, en el vuelo de las garzas a través del agua clara y en el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Ese es un legado que vale la pena proteger.